empezar a poner un mojón. La construcción de una ética del perdón. Debo decir que la opción principal en el tema de la paz es contribuir al único objetivo liberador, la construcción de una ética del perdón, lo cual solo se logra a partir de la comprensión y el reconocimiento de la experiencia del dolor narrado por las víctimas en el umbral del posconflicto. Pero, pregunto, ¿es posible construir una ética del perdón a partir de la tematización del dolor? Luego de un juicioso trabajo académico, derivado de mi experiencia como secuestrado durante casi 9 años en mi condición de víctima en la FARC y un hijo mío, el menor, que estuvo secuestrado durante tanto tiempo, llevaba 6 años en las selvas del Chocó, secuestrado por el EPL. Puedo afirmar que sí es posible, y digo académico porque pese a mi formación como economista, tuve como propósito, una vez de haberme fugado, contextualizar el concepto de dolor y perdón en el marco del posconflicto. Luego tuve la oportunidad de terminar mi tesis de maestría en Filosofía de la Cultura en la Universidad de Caldas, que presentaré ante un jurado de reconocidos filósofos internacional el próximo 22 del mes, titulado El dolor en el silencio y perdón en el tiempo. Ahora he ingresado al doctorado de Filosofía Política de la Universidad de Antioquia para continuar con este tema. Cuento este detalle porque trabajar estos asuntos requiere mucha seriedad, no tanta especulación como se viene presentando en algunos foros sobre la paz, como lo fue el foro de las víctimas recientemente celebrado en Cali, y todavía más grave, aún no estamos preparados para afrontar el posconflicto. Desde el gobierno de Nepal, con las guerrillas maoístas, la crudeza en Bosnia, Sudáfrica, en fin, Guatemala, entre otras, solo hay que ver lo que sucede en Ruanda, uno de los capítulos más horribles del siglo XX. En 100 días, en 1994, unas 800.000 personas fueron asesinadas, 300 personas por minuto, pese a que el Estado prohíbe hablar del pasado. Las heridas que dejó el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis continúan abiertas. Óigase bien, todas esas experiencias han mostrado que los mecanismos establecidos para efectuar el perdón, la reconciliación, la justicia y la verdad en un posconflicto en buena parte han fracasado por ser inadecuados. No obstante, mi propósito es no detenerme a hacer un análisis de las experiencias de otros países y comunidades, sino brevemente dar respuesta a la pregunta que planteé inicialmente: ¿cómo podemos, en el caso colombiano, contribuir a una ética del perdón en el umbral del posconflicto? Hay que comenzar entonces, como ya dije, por la comprensión y el reconocimiento en torno a las experiencias del dolor narradas por las víctimas, partiendo no solo de la huella biográfica que el secuestro ha dejado en la vida de los colombianos, sino también desde la experiencia que han marcado la vida de otros en el trama del conflicto. Y es el dolor, es que el dolor solo adquiere sentido cuando se narra. Recordemos también que junto a esa forma sonora del sufrimiento de las víctimas existe otro conflicto oculto, vivenciado en el silencio. El dolor es uno de los grandes temores de la humanidad. De ahí que toda cultura, toda sociedad busque la manera de significarlo para poderlo aliviar, no solo a través de técnicas médicas, sino también ejerciendo una reflexión sobre él. Puesto que el dolor es un hecho fisiológico, no es un hecho fisiológico, sino existencial, no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero, y ese conocimiento de sí mismo producido por el dolor les permite a las personas una reflexión sobre la renovación personal y social, luego de una situación generada por la guerra. En la obra La Tregua, Primo Levi, víctima del holocausto nazi, escribió: nos parecía que teníamos algo que contar, cosas enormes que contar a cada uno de los alemanes, y cada uno de los alemanes tenía que contarnos a nosotros. Y es que el asunto de relatos de las víctimas se ha debatido desde hace mucho tiempo,
Cuando los escritores judíos de antes y después de las guerras mundiales empezaron a exigir reparaciones para sus heridas morales y recuperación de la memoria histórica sobre sus daños. Fueron entonces ellos quienes hablaron sobre el derecho de las víctimas y sobre la importancia de contar la verdad sin temor alguno, pero por eso hay que ser capaz de transmitir la palabra silenciosa del que no puede hablar. Hay que aprender a escuchar al que se le ha arrebatado la palabra y la condición humana. Hay que dejar hablar al que tiene la palabra silenciada, la palabra arrancada del silencio, como aquel poeta Paul Celan en el poema Argumentos. En Colombia, el gran número de víctimas de la violencia permanecen invisibles. Hay que dejar hablar al que no puede hacerlo. Lo más letal y lesionador para la vida psíquica de las víctimas es tener que aprender a vivir en medio del dolor y el silencio. Es sentir la soledad por la pérdida de sus seres queridos. Es tener que actuar como si nada estuviera pasando, porque la táctica psicológica del violento es conducir a experiencias tenebrosas, inenarrables, a fin de que la víctima quede sumergida en una profunda vivencia del dolor, dejando como única alternativa la muerte, la locura, la sumisión o la venganza. Una minoría de víctimas reconocidas junto a la mayoría anónima que existen en Colombia tienen que vivir en medio del miedo y el silencio, porque no tienen, como algunos de nosotros, los medios para narrar su dolor. A esas víctimas abandonadas por el Estado hay que hacerlas visibles, darles espacio, reconocer y sentir su presencia. Solo así llegaremos a una verdadera reconciliación. Ya voy a terminar. Aquí en Colombia, la mayoría de víctimas se debaten entre la dificultad de hablar, la necesidad de contar y el miedo de no ser escuchadas o creídas. A su vez, la sociedad les teme porque ellas portan la verdad. Una verdad que duele, que compromete y revela la realidad de los victimarios, tanto por la crueldad de los hechos como por la culpa de haberlo permitido, como fue el exterminio de los 3.000 militantes de la Unión Patriótica, lo de Bojayá, lo de Machuca en Segovia. Con frecuencia las víctimas reclaman la confesión de los victimarios. Lo que más les interesa es saber dónde están sus seres queridos, en qué fosa común yacen, cómo murieron y por qué, quién dio la orden, de qué manera y con la complicidad de quién se sometieron esos crímenes. Es decir, piden la palabra del victimario. Más que castigar al victimario, las víctimas quieren saber la verdad. Empecemos por concluir, en virtud del corto tiempo que tengo, sobre si es posible pensar en una narrativa del perdón a partir de una comprensión del dolor. Está demostrado que el perdón suspende la condición de víctima, teniendo en cuenta que este perdón es un punto de llegada y no de partida. Por lo tanto, el perdón se llega si sabemos qué hacer con el dolor, tematizándolo, narrándolo, convirtiéndolo en experiencia. Se ha confirmado de que quien no es capaz de narrar el dolor no es capaz de perdonar. Muchas gracias. Sigue Consuelo González de Perdomo y se prepara el sargento Arbey Delgado, que estuvo secuestrado en Miraflores, la toma de Miraflores.